Finalment haya retirat de moment 4, directe d'avui, seguim aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 no comptar amb aquests suports Televisió. necessaris Després d'aquesta entrevista amb el vicepresident dels governs de les Illes Balears, el senyor Toni Costa, període de negociació. seguim parlant de més qüestions i ja tenim un nou protagonista. En aquest estudi d'Esparvit ens acompanya el senyor Miguel Mairata, que és el director de Redexis en renovables, amb el que volem xerrar d'aquesta nova planta, aquesta nova instal·lació que es posava en marxa fa uns dies a Lloseta, inassumible o no. aquest hidrogenoducte. No sé si ho he dit bé. En primer lloc es posa en evidència la norma d'habilitat del govern del senyor Sánchez. En castellà se dice hidrogenoducto porque es un ducto que vehicula, que transporta hidrógeno. Por tanto, hidrogenoducto, igual que los gasoductos transportan gas, los hidrogenoductos transportan hidrógeno. Ahora hablaremos de esta planta que se ha puesto por fin en marcha, ¿no? Con cierto retraso, y hablaremos también quizá de los motivos de ese retraso, pero usted ha tenido la oportunidad de escuchar al vicepresidente del Govern, al señor Toni Costa, cuando parlava de este tema de los fondos europeos, ¿no? Y usted asentía, ¿no?, mientras escuchaba al vicepresidente, y de hecho creo que su empresa pues, ha sufrido, por decirlo de alguna manera, estas dificultades, ¿no?, para acceder a esos fondos europeos, ¿no? Bueno, vamos a ver, en general no es fácil primero acceder a los fondos, o sea, son concurrencias competitivas, o sea, hay que competir contra otros proyectos, y luego las condiciones de ejecución de los mismos en cuanto a los plazos de tramitación y a la consecución de determinados hitos, pues han hecho que en algunos casos pues sea prácticamente imposible en cuanto a las tecnologías muy novedosas, como es la tecnología en nuestro caso del hidrógeno, que los proyectos se puedan haber materializado. Hay que asegurar una demanda de hidrógeno que permite la viabilidad del proyecto, y si eso no está asegurado, pues no se pueden tomar las decisiones finales de inversión y por tanto no se pueden acceder a los fondos que se disponen de ellos una vez que la infraestructura está ya construida y está operativa. Vamos a hablar de esta nueva planta que se ponía en marcha, empezaba a funcionar hace unos días también. Iba la presidenta del Gobierno a inaugurarla y a visitar esta planta. Todo hay que decirlo, esta es una planta que en principio se había medio inaugurado hace un par de años, ¿no?, y que se inauguró por la anterior presidenta del Gobierno, la señora Armengol, pero resulta que aquella planta no funcionó, ¿no? Bueno, hay varios elementos dentro del valle de hidrógeno que se ha constituido en Mallorca en el contexto del proyecto Green Highland, que accedió a una subvención de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de 10 millones de euros para el desarrollo de un valle de hidrógeno. Un valle de hidrógeno son varias instalaciones donde confluyen tanto producción como distribución como consumo de ese hidrógeno, y es el proyecto que se ha desarrollado. Y en concreto, con varias componentes de esa instalación. Una de las componentes es la planta de producción de hidrógeno desarrollada por Enagas Renovables, Acciona Energía, Cemex y el IDAE, y en la que Redexis no participa, y Redexis sí ha participado en la construcción de las infraestructuras que permiten el consumo y la distribución del hidrógeno, como son el hidrogenoducto y el punto de inyección de hidrógeno sobre la red de gas natural, para comenzar a descarbonizar el sistema gasista inyectando hidrógeno verde, mezclándolo con el gas natural en una instalación que denominamos de blending en inglés significa mezcla, para poder mezclar hidrógeno. Mix energético, ¿no? Bueno, correcto. Se trata de descarbonizar no solo los usos eléctricos, que es muy importante hacerlo, convirtiendo la electricidad de origen fósil por electricidad de origen renovable, pero también los usos del gas natural, convirtiendo el gas natural de origen fósil y sustituyéndolo por gas de origen renovable, como es el hidrógeno verde o como puede ser el biometano en otros proyectos que estamos desarrollando en España. Claro, esto, como usted dice, permitiría descarbonizar el medio ambiente, la producción de energía como tal. ¿A cuántos hogares podría alcanzar de momento esta planta que ha empezado en funcionamiento y toda esta instalación de la que, como usted dice, se encarga Redexis? Pues el hidrogenoducto y el punto de inyección de hidrógeno verde en la red de gas natural que hemos instalado en Castresoré, que es el punto de Mallorca por donde circula todo el gas que se consume en la isla, permite
inyectar ese hidrógeno verde y que ese hidrógeno verde llegue mezclado con el gas natural a más de 115.000 usuarios domésticos, o sea, viviendas, en mi casa, en vuestra casa, en la casa de cualquier consumidor de gas natural que tiene una cocina, un calentador, una caldera, pero también a más de 2.000 usuarios terciarios del sector terciario, hoteles, restaurantes, bares, lavanderías, como industrias también, las industrias que existen en la isla de Mallorca, pues yo qué sé, pues en el campo, por ejemplo en Felanitx, pues el sector del tejar, ¿no? Ladrillerías mallorquinas, por ejemplo, que consume gas natural. Todos estos consumidores van a recibir ya, a partir de, ya lo empezaron el pasado día 4 de septiembre, cuando hicimos la primera inyección, empezaron a recibir una mezcla de gas natural con hidrógeno verde. ¿Qué ventajas tiene? Que cada kilovatio hora de hidrógeno verde que inyectamos en la red es un kilovatio hora de menos de gas natural de origen fósil que tenemos que importar del extranjero. Por tanto, y además ese hidrógeno verde es cero emisiones porque ha sido producido con electricidad, a su vez renovable, electricidad verde a partir de parques solares fotovoltaicos. Por tanto, con esta infraestructura que hemos construido, la primera y única que está autorizada en España, por cierto, permite dar uso continuo a la planta de producción de Lloseta y permite empezar a descarbonizar el consumo térmico del gas natural por un menor consumo de gas natural por la cantidad de energía que inyectamos de origen renovable y con ese hidrógeno verde dar salida a toda la producción de la planta de Lloseta. Bueno, pues estamos hablando de cuestiones que, claro, para uno que es lego en la materia, y mucha gente seguramente que nos está escuchando y viendo en la televisión, pues realmente dirá, es asombroso, ¿no? Porque claro, luego uno cada uno en nuestro domicilio, esto no lo notamos para nada, ¿no? Que es otra de las grandes ventajas, que no lo notamos. No hace falta invertir en modificar aparatos, no hay que sustituir la caldera por ningún otro equipo para poder empezar a descarbonizar el consumo que todos tenemos, porque se está inyectando el hidrógeno verde dentro del margen de los límites que establece el sector gasista, el gestor técnico del sistema gasista, para la calidad y la composición del gas natural que recibimos, y por tanto estamos dentro de esos márgenes, y el equipo asegura que en todo momento la cantidad de hidrógeno que se mezcla con el gas natural cumple con ese margen de seguridad que es el que se establece en la regulación. Y los aparatos consumen gas natural, lo que pasa es que en este caso mezclado con hidrógeno verde. Y claro, la gente también se puede preguntar, y esto, pregunta muy típica, por otra parte, ¿no? ¿Afectará a la factura? No afecta a la factura porque el consumo de gas natural es exactamente el mismo y, al igual que con la electricidad renovable, uno puede consumir electricidad verde en casa y puede contratar con su comercializadora: yo quiero que la electricidad que consume en mi casa sea de origen renovable, y lo hace accediendo a unos certificados de garantía de origen, y puede estar consumiendo electricidad en Mallorca pero que ha sido producida en un parque de producción eólica en Navarra, por ejemplo, o en Aragón, y sin embargo se consume en Mallorca, pues con el hidrógeno verde pasa exactamente lo mismo. Lo inyectamos en la red, una vez que está metido dentro de la red se genera un certificado de garantía de origen que aquel usuario que quiera consumir gas verde lo que hace es comprar esas garantías de origen y se le certifica y se le asegura que el gas que está consumiendo es de origen renovable y por tanto cero emisiones. De momento usted nos hablaba de suministro y del alcance a estos hogares, más de 100.000 hogares y más de 2.000 consumidores terciarios e industriales que se beneficiarán. ¿Está previsto ampliar esta red aquí en Mallorca o todo depende evidentemente de la producción de ese hidrógeno? Bueno, la infraestructura que hemos construido, tanto el hidrogenoducto como el punto de inyección, permiten evacuar bastante más que el 100% de la producción actual de hidrógeno, que de la capacidad actual que tiene la planta de Lloseta. Evidentemente, cuando se construyen este tipo de infraestructuras, no se construyen pensando en la capacidad de hoy, sino que hay una previsión de futuro y, por tanto, la planta se puede ampliar muchísimo, puede ampliar bastante su capacidad. Y luego el hidrogenoducto, que se ha construido, el primero que se construye, y por tanto hay que entender bien cómo se tramitan, cómo se construyen, cómo se operan antes de intentar hacer cosas demasiado ambiciosas. Esta infraestructura, a medida que el ecosistema de hidrógeno en la isla de Mallorca o en el resto de España se vaya ampliando, pues se irán construyendo más kilómetros de hidrogenoducto y se irán construyendo más infraestructura de transporte y distribución de este hidrógeno verde. Un hidrogenoducto que entiendo que no es visible, ¿no? Que debe ir subterráneo. Enterrado, ¿no? Ha sido visible durante su construcción, porque se han tenido que abrir las correspondientes zanjas para poder instalar el conducto y luego reponer el terreno, igual que no vemos
los más de 1.200 kilómetros de redes, 1.200 kilómetros de redes de distribución de gas que tenemos enterradas en la isla de Mallorca y no se ven. 1.200 kilómetros solo en Mallorca y que permiten que los usuarios en sus casas pues por las mañanas se puedan duchar con agua caliente y puedan cocinar cada día sin ver las infraestructuras, sin ver las instalaciones. Claro, porque la gente, lo comentábamos, claro, esa facilidad de apretar el interruptor, ¿no? O de ducharse, como usted decía, ahí, o abrir el grifo y que salga de repente el agua caliente. Es que es un vicio que tenemos los ciudadanos. Sí. Yo mismo, yo cuando llego a casa me gusta dar el interruptor y que la luz se encienda y me gusta abrir el grifo y que esa agua caliente. Correcto, pero hay que pensar lo que hay detrás para que eso se produzca, ¿no? Bueno, para que ese sencillo movimiento al final dé sus resultados, ¿no? Pues hay un equipo de técnicos, de ingenieros que diseñan y construyen las infraestructuras y hay un equipo de técnicos que operan y mantienen las instalaciones para que cada día la energía llegue a los hogares. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que además de que llegue energía, sea energía descarbonizada, sea energía verde y sea energía que nos permita completar el proceso de transición ecológica y de transición energética en el que estamos inmersos. ¿Es el futuro el hidrógeno verde o el futuro es también esa mezcla que usted nos comentaba de ir paso a paso y progresivamente en esa descarbonización? Si yo supiese exactamente cuál es el futuro, pues igual no trabajaría donde trabajo, sería consultor y ganaría cientos de miles de millones de euros porque daría los consejos sabiendo a ciencia cierta que la solución que yo doy o que yo daría sería la correcta. Lo cierto es que dentro del contexto energético va a haber un mix, ya lo hay un mix energético y lo que tenemos que intentar es que ese mix energético sea el más descarbonizado posible para reducir, eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera que provocan el efecto invernadero. Yo siempre pongo el ejemplo de que la transición energética es como una autopista de 4 carriles y está el carril de la electricidad verde, está el carril del biometano, está el carril del hidrógeno verde y está el carril de otros vectores energéticos y de otros combustibles que son igualmente renovables y que permiten descarbonizar. El metanol, el imetanol, el amoníaco, bueno, una serie de nuevos combustibles y de nuevos vectores que se están utilizando. Si hacemos que todos los coches de la autopista circulen por un solo carril, ¿cuál es el resultado? Un enorme atasco. Vamos lentos, desaprovechamos las capacidades que ofrecemos. Sin embargo, si aprovechamos una autopista, todos los carriles, los coches se distribuyen por todos los carriles, el coche que quiera utilizar electricidad verde, el ciudadano que quiera utilizar electricidad verde la tiene disponible, el ciudadano que quiere utilizar biometano lo tiene disponible, el ciudadano que quiere utilizar hidrógeno verde lo tiene disponible y por tanto avanzamos más rápido en la descarbonización. Yo creo que ese concepto de mix, de neutralidad tecnológica, que es el que permite que cada usuario utilice la energía verde en función de sus necesidades y utilice aquella que cubre sus necesidades energéticas, pues es lo que va a permitir que la transición se acometa de forma más rápida. Pues hemos hablado en estos últimos minutos con el señor Miguel Mairata, que es el director de Redexis Renovables, de esta nueva instalación que ya se ha puesto en marcha, este hidrogenoducto, y sobre todo, bueno, de la planta de Lloseta y del hidrogenoducto realmente, para hablar en propiedad, que es el que conduce todo ese hidrógeno verde que se produce ahí hasta Castresoret, para que a partir de ahí pues se distribuya por esos más de 100.000 hogares y más de 2.000 consumidores terciarios industriales de los que usted nos ha venido comentando. Gracias, señor Mairata, por acompañarnos. Pido disculpas también porque hemos empezado con un poco de retraso, por el retraso acumulado por ese retraso también en la entrevista con el señor vicepresidente, pero usted ha tenido también la oportunidad de paso de escuchar las declaraciones del vicepresidente del Gobierno. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad de divulgar y de dar a conocer esta nueva infraestructura. Muy interesante. Muchísimas gracias. Que vaya gracias. Bien.